Hola, 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 bienvenidos a este canal de economía sin salir de casa. Muchas veces cuando una economía está por entrar en crisis, los informativos comienzan a hablar de las calificadoras de riesgo, del riesgo país. Bueno, de eso se trata el video de hoy. Vamos a estar analizando lo que son las calificadoras de riesgo y a su vez vamos a ver qué es el riesgo país. Además, vamos a estar nombrando lo que es el último agente que vamos a ver del mercado financiero, las casas de cambio. Vamos a un ejemplo que los va a ayudar a entender el tema que sigue. Ustedes imaginen que tenemos el liceo John Maynard Keynes. En ese liceo hay un profesor llamado Raulete que da la materia economía. Ese profesor tiene la libreta electrónica en la cual tiene que calificar. ¿A quién tiene que calificar? Al grupo de sexto de economía A. En ese grupo hay 4 alumnos. Tenemos a Estefanía, tenemos a Uriel, tenemos a Tulio y tenemos a Ariel. Este profesor tiene que cerrar los promedios. Por lo tanto, Estefanía es la primera alumna que va a analizar. Estefanía nunca faltó y a su vez en cada uno de los 3 escritos que tuvo la materia durante ese semestre sacó 12. Por lo tanto, el promedio es de 12. 12 va a ser la nota con la cual va a estar promediando Estefanía. Uriel tuvo algunas faltas y a su vez hubieron escritos que le fue bien y algún otro que le fue aceptable. Por lo tanto, la calificación de Uriel va a ser igual a 8. Tulio, con lo que es las faltas y lo que son los resultados que tuvo en sus escritos, la calificación promedio que le da es 6. Ariel, por la cantidad de faltas y por la manera en que le fue en cada uno de los escritos, se sacó un 1. Vamos a ver a Estefanía y a Uriel. Como Estefanía y Uriel sacaron una nota de 8 hacia arriba, estos alumnos van a exonerar la materia. Por lo tanto, no van a tener que dar el examen. Por el otro lado, Tulio y Ariel van a tener que dar el examen. Tulio y Ariel serían no promovidos. En el caso de Ariel, por tener un 1, iría a febrero. En el caso de Estefanía, por tener la mejor nota, puede ganar una beca para un curso. Perfecto. Esto era un ejemplo previo para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora vamos a empezar con el tema que nos interesa, las calificadoras de riesgo. ¿Qué son las calificadoras de riesgo? Son instituciones que se dedican a analizar la capacidad de cumplimiento de una deuda por parte de un agente deficitario de fondos. Los agentes superavitarios concurren al mercado financiero con el objetivo de una rentabilidad, pero no descuidando el riesgo. Las calificadoras elaboran indicadores de riesgos de aquellos que emiten activos financieros. Esto es así. ¿Por qué? Porque los que van a comprar activos financieros quizás no conocen a los emisores. Por eso es que estas calificadoras de riesgo están colocándole una calificación. Entonces, al tener una calificación, los compradores de activos financieros van a ver si les compran o no, dependiendo del riesgo al cual se están exponiendo. Las escalas de calificación van desde la AAA a la D. AAA, AA, A, BB, W, B, CC, CC, C y D. Cuando nos acercamos hacia la AAA, estamos frente a un activo con menos riesgo. Por el contrario, si nos acercamos a la D, estamos frente a un activo con mayor riesgo. La AAA es un activo seguro, es lo que se llama libre de riesgo, y la vamos a llamar a esta característica libre de riesgo
RF. RF viene por Risk Free, libre de riesgo en inglés. Por el otro lado tenemos la D, que significa default. ¿Qué es el default? Es el incumplimiento del pago de los vencimientos de deuda, tanto de capital y o de los intereses, parcial o total. Por lo tanto, en esta escala va a estar la calificación que van a poner las calificadoras de riesgo, pero van a haber algunas notas sutiles o calificaciones sutiles. Esto es, por ejemplo, entre el AA y el AAA vamos a tener AA positivo, AAA negativo y AAA. Con esta apertura de estas nuevas calificaciones vamos a tener mayor información y mayor detalle y diferenciación entre distintos activos o distintos deudores. Una calificación que es muy, pero muy importante es la W negativo. De W negativo hacia la AAA estamos en activos con grado inversor. Por el otro lado, si la calificación es menos de AA negativo, por lo tanto es B positivo para abajo hasta el D, estamos en activos o deudores que tienen el llamado grado especulativo. ¿Qué significa esto? Que aquellos activos que tienen grado inversor van a ser los que los fondos de pensión de Estados Unidos van a poder adquirir. ¿Por qué? Porque los fondos de pensión de Estados Unidos, lo que vienen a ser las AFAP de Estados Unidos, por ley están obligados a invertir en activos que tengan grado inversor. Por lo tanto, si no tiene grado inversor, este agente, este inversor institucional no va a estar ni siquiera tomándolo en cuenta. Vamos a ver cómo califica una agencia. Imaginen que tenemos una agencia calificadora de riesgo y esta agencia calificadora de riesgo tiene que calificar a 4 economías. Va a calificar a Estados Unidos, a Uruguay, a Turquía y a Argentina. Vamos a comenzar con Estados Unidos. Para analizar por qué Estados Unidos tiene la calificación AAA, o sea, libre de riesgo, vamos a hacernos unas preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es lo que básicamente califican las agencias calificadoras de riesgo? Es la capacidad de pago de una deuda por parte de un país. Segunda pregunta, ¿qué moneda se utiliza a nivel internacional en los mercados financieros? La respuesta es el dólar americano. La tercera pregunta, ¿quién tiene la maquinita de emitir dólares americanos? Y la respuesta es Estados Unidos de América. Por eso es que Estados Unidos es el activo libre de riesgo, porque ellos son los que tienen la emisión de los dólares, moneda que se utiliza mundialmente. Vamos con Uruguay. Esta calificadora de riesgo le coloca una calificación a Uruguay de BBB. ¿Por qué? Porque analiza las variables macroeconómicas de Uruguay, tanto la inflación, el crecimiento económico, la deuda, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué pasa con Turquía y esta calificadora de riesgo le coloca una calificación de B. Argentina, por su parte, va a tener una calificación de C. Estados Unidos y Uruguay, por tener una calificación que es mayor a W negativo, va a estar en lo que se llaman activos con grado inversor. En el caso de Turquía y Argentina, por tener calificaciones menores a W negativo, van a entrar dentro de lo que son aquellas economías o aquellos activos con grado especulativo. A Estados Unidos, por ser AAA y por lo que vimos anteriormente, lo vamos a conocer como risk free, libre de riesgo. Si ustedes observan, básicamente la calificación que se otorga por parte de una calificadora a las economías es
parecido a la calificación que otorga un profesor a sus alumnos. Estas calificaciones dependen de la performance de cada uno, tanto de los alumnos para el caso del profesor, como de las variables macroeconómicas para el caso de una calificadora de riesgo. Vamos con lo que es el riesgo país. Muchas veces en los informativos, por lo general cuando las economías están en crisis, los informativos siempre están dando el nivel o el riesgo país. El riesgo país es lo que exigen los inversores para poder invertir en el activo de un país determinado. Se mide como la tasa extra P que debe pagar un activo por encima de la llamada tasa libre de riesgo, nuestra RF. ¿Cómo se mide el riesgo país? Se mide en puntos básicos. Vamos a imaginar que tenemos un bono del Tesoro de Estados Unidos. Este bono del Tesoro a 20 años paga un interés del 5%. Tenemos un bono del Tesoro de Uruguay. Si miramos cuánto paga, este activo paga un 8%. Si vemos un bono del Tesoro de Turquía, este está pagando un 12%. Y en el caso de un bono del Tesoro de Argentina, este paga un 21%. Una aclaración, estos números son un ejemplo para entender qué es el riesgo país. Bien, decir que un bono de Uruguay paga un 8% es decir que paga un 5% más un 3%. Que paga un 12% un bono del Tesoro de Turquía es como decir que paga un 5% más un 7%. Y decir que paga un 21% el bono del Tesoro de Argentina es decir que paga un 5% más un 16%. Dijimos que la tasa libre de riesgo es la que paga Estados Unidos. 5% es la RF, por lo tanto, el bono del Tesoro de Uruguay está pagando 3% por encima de la tasa libre de riesgo. El bono del Tesoro de Turquía está pagando 7% por encima de la tasa libre de riesgo y el bono del Tesoro de Argentina está pagando un 16% por encima de la tasa libre de riesgo. Si tomamos a Uruguay, esta tasa de riesgo es de un 3%. Si la multiplicamos por 100 nos va a dar 300 puntos básicos. Este sería el riesgo país de Uruguay para este ejemplo. Si tomamos Turquía, Turquía está pagando una tasa de riesgo de un 7%. Si multiplicamos por 100, 7 por 100, 700 puntos básicos sería el riesgo país de Turquía. Por último, la tasa de riesgo que está pagando Argentina es del 16%. 16 por 100 es igual a 1600. 1600 puntos básicos sería el riesgo país de Argentina. Si tenemos K, que es la tasa que paga un activo, esta tasa la podemos descomponer en la tasa libre de riesgo más una prima por riesgo. Si a esa prima por riesgo la multiplicamos por 100, obtenemos el valor del riesgo país. Existe una relación entre lo que es la calificación, el costo de financiamiento o rentabilidad esperada, dependiendo del agente que se trate. Si es el deudor, sería el costo de financiamiento. Si es el inversor, sería la rentabilidad esperada. Y el riesgo país. Cuando la calificación de los activos se acerca a lo que es el AAA, el financiamiento es más barato. ¿Por qué? Porque paga menos P, menos tasa de riesgo. Por el otro lado, si se acerca a la D, el financiamiento es más caro porque está pagando mayor tasa de riesgo, mayor P. Para los activos que están más cerca del AAA, en el caso del inversor, tiene menor rentabilidad, pero a su vez tiene un menor riesgo asociado, lo que podríamos decir que ese tipo de activo le va bajando el riesgo país. Por el otro lado, si tenemos activos que se acercan a una calificación de D,
tienen mayor rentabilidad, pero también están asociados a un mayor riesgo. Por lo tanto, esas economías tienen un aumento en el riesgo país. Vamos a datos de la realidad para ver lo que son calificaciones y riesgo país. Para eso vamos a tomar valores de Moody's, Standard & Poor's y Fitch, que son 3 calificadoras de riesgo, y a su vez vamos a tomar lo que es el indicador de riesgo país elaborado por el JP Morgan. Estos datos fueron tomados el 2 de enero del 2021, por lo tanto, esos son los valores que tenía a esa fecha. Uruguay, para Moody's, tiene una calificación de BBB. Para Standard & Poor's también tiene BBB. En el caso de Fitch, tiene una calificación de BBB negativo. El riesgo país, tomando en cuenta que la tasa libre de riesgo para el 29 de diciembre del 2020 era 1,6, que significa que los bonos del Tesoro de Estados Unidos pagan una tasa de 1,6%. Esa es la tasa libre de riesgo. Uruguay paga 1,35 más. Por eso es que tiene 135 puntos básicos. Si observan, van a ver las distintas economías que, como ejemplo, puse: Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia, México, Panamá y Venezuela. Si ustedes observan, Argentina, Bolivia y Venezuela tendrían una situación de que sus activos serían especulativos, mientras que en el caso de Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile, México y Panamá tienen calificaciones que las dejan en lo que son grado inversor. En el caso de Venezuela van a ver que la calificación es muy baja, es más, Fitch ni siquiera la califica. Por lo tanto, el riesgo país de Venezuela es altísimo. Estamos hablando de 25.034 puntos básicos. ¿Qué significa esto? Que Venezuela, para poder vender un bono del Tesoro, tiene que pagar 25,034% más de lo que paga Estados Unidos, que Estados Unidos paga un 1,6%. Vamos con el último agente, las casas de cambio. ¿Qué son? Son instituciones que se dedican a la compra y venta de divisas. Decir divisas es lo mismo que decir moneda extranjera. Su ganancia está en la diferencia que existe entre la cotización que utilizan al comprar, el tipo de cambio comprador, y la cotización que utilizan al vender, el tipo de cambio vendedor. En la actualidad, estos agentes, además de la compra y venta de moneda extranjera, han incorporado otros servicios, como lo son los giros nacionales e internacionales, el cobro de facturas, el pago de jubilaciones a cuenta del BPS, la recepción de depósitos y retiros de dinero a cuenta de un banco comercial, los juegos de azar, la venta de entradas, etc. Si observan la pantalla van a ver que recepción de depósitos y retiro de dinero a cuenta de un banco comercial está en rojo. ¿Por qué? Porque las casas de cambio no reciben depósitos a su cuenta, sino que reciben depósitos a cuenta de otra institución, de un banco comercial. Digo esto porque hace unos años ocurrió que una casa de cambio en Maldonado recibía depósitos por su cuenta. ¿Qué pasó? Bueno, al final muchos de los que habían depositado ese dinero en la casa de cambio se vieron perjudicados porque no pudieron cobrar, porque las casas de cambio no están autorizadas para lo que es la intermediación financiera. Sí están autorizados para dicha función los bancos comerciales. Con respecto a las cotizaciones, les dejo aquí el link para que vean un video donde hablo de las cotizaciones, tanto la cotización compradora como la cotización vendedora. Y así llegamos al final con este tema. Espero que les haya gustado.
este tema de las calificadoras de riesgo. Y si en el informativo comienzan a hablar del riesgo país, de las calificadoras de riesgo, por lo menos ustedes con este video ya saben de qué se trata. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.